Vamos a abrir nuestras Biblias para aquellos hermanos. Primera de Corintios 14, verso 6. Vamos a leer el verso 5. Para que usted sepa que de lo que yo voy a hablar hoy, voy a hablarle de 4 revelaciones. Y para mí estas revelaciones son muy necesarias que las entendamos para que nos demos cuenta cómo opera el mundo espiritual. La primera de ellas, la que le voy a hablar después de esta lectura, es que ha habido un problema y ha habido unas malas instrucciones. Lamentablemente, lo digo con todo respeto, hasta yo caí en esa misma trampa, ese mismo error de predicar lo que se me da la regalada gana, simplemente por salir del compromiso. Y eso nos hemos dado cuenta de que no ha habido muchos resultados, porque nos hemos descuidado del verdadero enfoque y del mensaje que el Señor quiere que prediquemos. Entonces, por eso es muy necesario que usted escuche esto. En Corintios, póngame el verso 1 para hablar un poquito. No voy a predicar, solo para que usted agarre. En el Primera de Corintios capítulo 13, Pablo habla del amor, de la importancia, de la eminencia del amor. Pero en el capítulo 14 Pablo habla acerca de hablar en lenguas y por qué es necesario que hablemos en lengua. Y usted puede leerlo conmigo. Seguir el amor, dice, y procurar los dones espirituales. Mire, note esto, que Pablo identifica que la iglesia se enfoque en 2 cosas: que se enfoque en el amor y que se enfoque en los dones espirituales. Yo he descubierto que hay 22 dones espirituales que Dios los puso para que la iglesia los utilice. Pero como la iglesia no quiere pagar el precio, entonces estos dones espirituales escasea, pero no es la culpa del Señor. Es que nosotros no queremos servir a Dios en el espíritu. Queremos servirle en la carne y queremos servirle en el alma. Y en la carne y en el alma no va a poder agradar a Dios. Lo tiene que hacer en el espíritu. Acuérdese que el Señor le dijo a la mujer de Samaritana que la hora viene, que los verdaderos adoradores adorarían al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, venir a la iglesia, hacer un culto, eso no hace que yo sea espiritual. Eso lo hacen todo el mundo afuera, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, y toda esa iglesia se reúnen hoy como iglesia, pero eso no lo hace hacer espiritual. Lamentablemente no lo hace. Entonces, ni tampoco que esté en la verdad, ni que usted adore a Dios en el espíritu. Pero dice Pablo que sigamos el amor y procuremos los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Vamos al verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a quién. La pregunta del millón: si es a Dios, ¿por qué entonces usted no anhela hablar en lengua? No es usted que quiere hablar con Dios día y noche. Volamos lengua, pero no hablamos lengua. Son 2 cosas diferentes. Nos gusta hablar esta lengua de otra cosa, del vecino, de los chismes, de todo mundo, de los predicadores. A mí ahorita usted no me va a juzgar ni me va a hablar. Esperen 3, 4 años, cuando esté el ministerio en otro nivel. Cuidado con eso, porque cuando la persona Dios la está usando, hay que prepararse, porque sí le va a caer palo. Y todo el mundo empezamos hasta queremos que somos súper espirituales y discernimos, aquel está bien, este está mal. Note, me llama la atención, porque dice que el que habla lengua, ¿quién habla? Entonces, ¿por qué la iglesia no anhela el don de hablar en lengua? Si es a Dios que le va a hablar. Imagínese que le viniera una invitación que Donald Trump quiere hablar con usted. Yo estoy seguro que usted está nervioso y qué voy a hablar, qué voy a decir. Pero la gente no analiza la palabra, la lee como en carreta embajada, sin freno. Mire lo que dice. ¿A quién habla, hermanos? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Sigamos leyendo el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación. Verso 3, 4. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Así mismo se edifica. Note, aquí hay tres géneros de lengua. La lengua que habla Dios no es la misma lengua extraña, ni la misma lengua angelical. Hay muchas. Yo estoy estudiando mucho del Espíritu. Después voy a predicar mensajes del Espíritu hasta cuando se me revele y lo conozca mejor. Entonces, me gusta lo que dice, así mismo se edifica. Entonces, es lógico. Imagínense que hablo lengua y hablo con Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Hablar con Dios directo sin intervención. Sin intervención. ¿Por qué es necesario hablar en lengua? Mire, cuando Daniel oró y ayunó, la Biblia dice que Dios le escuchó su petición. Desde que propusiste en tu corazón, Dios te oyó. Entonces Dios mandó ángeles, pero le salieron al encuentro al ángel que mandó, por las cuales tuvo que retroceder y pedir ayuda a Miguel, uno de los principales ángeles, y de las cuales tuvo que venir a pelear. Y me imagino mientras peleaba: vete, escapa, llévale el mensaje a Daniel. Y yo he venido, le dijo. Le voy a explicar por qué esto. Porque la lengua española, la lengua castellana, el diablo la entiende, los demonios lo entienden. Usted quiere ganar la guerra espiritual, métese a hablar en lengua día y noche, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera hable en lengua. Pero los hermanos no entienden que va a hablar directamente con Dios y luego así mismo se edifica. Usted se va a construir, se va a fortalecer, anhele hablar en lengua. Pero no es mi mensaje ahora hablar de las lenguas. Ok, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros, wow, hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está claro. El verso que quiero tocar es el verso 6. Por eso de un principio dije el verso 6. Quiero que lea cuidadosamente lo que Pablo dice aquí en este versículo 6. Y yo creo que el corazón de Dios y el Espíritu Santo está perpetuando y va a levantarse, que este es el mensaje que Dios quiere que se predique en la tierra. Este es el mensaje que Dios espera que nosotros, los predicadores, hablemos y que no entretengamos al púlpito con bobadas. Mire lo que dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas entre signos de interrogación, ¿qué os aprovechará si no os hablare con qué? Coma, hay 4. Revela, ¿sí? Nos están dando de comer de hace años lo mismo y no hay revelación. Lo que pasa es que la revelación no se consigue, hermanos, en la carne. No se consigue, sino hasta que usted esté apartado con Dios, Dios le va a revelar. Luego, segundo, dice, ¿qué más? ¿Con qué? Con ciencia. Tercero, con profecía. Y cuarto, con doctrina. Quiero explicar un poquito esto, porque yo estoy analizando y viendo. Y yo le agradezco a mi Padre Eterno por darme la oportunidad de apartarme esos 40 días de ayuno cuando había cumplido 40 años de cristiano. Y no lo hizo cuando era joven. Ahora yo lo entiendo y le voy a explicar por qué, y esto se va a mover y se está moviendo. Y primero Dios, que me escuchen los predicadores jóvenes y modernos. Esta cámara está aquí. Que me escuchen. Porque hoy en día miramos una ola de predicadores que se mueven bajo revelación, bajo ciencia. Y de vez en cuando una profecía. De vez en cuando, casi no profetizan. La mayoría solamente hablan ciencia y revelación. Pero les hace falta algo: la doctrina. ¿Para qué sirve la doctrina? Es el fundamento.
A eso es lo que dice Pablo: lo que aprendiste de mí, esto mismo enseña. Porque si usted no tiene doctrina, no tiene fundamento, no conoce las escrituras, entonces el diablo se va a aprovechar y le va a meter ideas erróneas y va a echar a perder el llamado que Dios le dio. Por eso es que se han levantado cientos de predicadores. Lea la historia de los testigos de Jehová, lea la historia de los mormones, lea la historia de todas estas sectas. Mucha de esta gente comenzaron bien, empezaron a bien. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una iglesia, una secta que se llama La Ermita. Esta mujer de la historia de Aarón, yo estuve allá en Puerto Rico y me explicaron cómo comenzó. Era una hermana que Dios la usaba mucho con los dones, iba a los hospitales, era una mujer tremenda usada por Dios. Pero un día dijo que ella era el Espíritu Santo. Cientos de predicadores están predicando bajo ciencia y revelación y están ayunando y orando para ciencia y revelación, pero no tienen doctrina, no hay un respeto, no tienen fundamento. Por eso que cuando usted de repente ve y le hablaron y de repente la misma que le profetizó, pues allá no está hecha leña caída. Explíqueme entonces por qué cayó y por qué está hecho leña. Porque no tiene doctrina, no ha sido instruida, no tiene fundamento, no ha tenido conocimiento, no ha madurado. Y por eso Pablo dijo: no un neófito en el ministerio. Hoy tenemos un montón de pastores neófitos, niñas de 12, 13 años que ni pecho tienen, pero tienen relaciones y tienen hijos, pero no saben ni cambiar un pañal. Esto no se trata de tener una iglesia. Hay que preguntar: ¿qué alimento le voy a dar a la iglesia? ¿A dónde la quiero llevar? ¿Qué va a pasar con ellos? Por eso que muchos ministerios no crecen. ¿Por qué? Porque no hayan qué hacer con la gente. Ellos creen que esto es de reunirse, de mi ofrenda, de mi diezmo, y la gente se burra de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y continúan, mejor regresan afuera, porque no hay alimento espiritual. El corazón de Dios palpita para que se hablen estos mensajes. Si usted quiere revelaciones, ¿dónde? Tenga doctrina, tenga fundamento. Porque hoy en día hay locos atarantados que piensan que la unción la tiene. Por ejemplo, en México, ahí sale un hombre que se quita la camisa, viejo moreno, panzón, y que la camisa está muy ungida, y se la quita bañada de sudor, y le toca la camisa y enseñando el ombligo y aquellos pelos. Es una vergüenza. Y la gente toca la camisa, ¡ay! Ay, y ay, y que la unción, eso no es así, hermanos. Por eso Pablo puso ahí la doctrina. Si no eres doctrinado, el diablo va a aprovechar y va a utilizar tu talento y tu don y te va a hacer leña, porque no tienes conocimiento y madurez. Apenas tienen un sueño que están predicando en un altar, ya se creen que son pastores y no respetan a nadie. Lo que le voy a hablar hoy son 4 revelaciones fuertes, pero yo no me puedo callar, porque el Señor me lo dijo: de esto tendrás que predicar. La primera revelación que voy a hablar, amados hermanos, vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Mira lo que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré aquí, hermanos, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Le voy a explicar por qué. Hace unos años atrás, en un ayuno, Dios me quería llevar al cielo. Vinieron 2 ángeles, pero me dio tanto miedo en el camino. Pasé por un túnel donde miraba muchos demonios que querían agarrarme, pero era tanto el miedo y el llanto que me devolvieron para atrás, que no terminé el proceso. Lo que la gente no tiene idea es que cuando uno es arrebatado y está allá, y como andás con cuerpo, tú no sabes si te trajeron con cuerpo o te llevaron sin cuerpo.
Por eso que Pablo lo está diciendo. Porque allá apareces con cuerpo. Entonces dice, pero ¿qué pasó con mi cuerpo humano? ¿Dónde quedó? Por eso que él dice, no lo sé, Dios lo sabe si me viene con cuerpo o sin cuerpo. La cosa es que allá tenemos cuerpo. Y entonces, por eso Pablo está diciendo aquí, verso 4. Dice, que fue arrebatado al paraíso donde, ¿qué, hermanos? Oyó palabras inefable que no les daba al hombre expresar. Oyó palabra. Oyó palabra. Verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Verso 6. Sin embargo, si quiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué dice? No me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee. ¿Para qué? Solo póngase a pensar de la vida del apóstol Pablo. Un hombre que está en un nivel, habla lengua más que toda la iglesia de Corinto. Este hombre en Efesios te habla de los ministerios. En Romanos te habla de las operaciones del Espíritu. En Gálatas te habla de los frutos del Espíritu. En Corintios te habla de los dones del Espíritu. Es más, me sorprende que ningún escritor del Nuevo Testamento, ni Mateo, ni Juan, escribieron la Santa Cena como la escribió el apóstol Pablo. Y no estuvo con el Señor. Ese hombre se movía bajo revelación, palabras que andaba, consultaba, hasta el punto que Dios le dijo, un momentito, Pablo, tranquilo, le tuvo que mandar ese mensajero para el bienestar de Pablo, porque Pablo solo hablaba medio raro. Este hombre está loco. Óigame, ¿por qué causa Dios le mandó un mensajero de Satanás? Por causa de las revelaciones y las visiones. Sin embargo, nosotros no creemos. No creemos. Le voy a hablar de 4 revelaciones. Se le voy a explicar la primera. Fui llevado a una reunión de brujos. A mí me da tristeza y voy a hacer énfasis donde quiera que vaya, que los brujos están usando la misma armadura que usted no quiere usar. Usted no quiere usar esa armadura. Usted no quiere orar como ora ellos. Usted quisiera ver. Y ni quiere ayunar como ellos ayunan. Dios nos dio esa armadura a nosotros para que la utilicemos para el bienestar nuestro. Pero como Dios ve a la iglesia apática, fría, entonces se está levantando una generación de brujos jóvenes de todo el mundo, y ellos han entregado su alma completamente al servicio de Satanás. Y a través de la oración y los ayunos invocan demonios para destruirnos a nosotros mismos con la misma armadura que Dios dijo, como usted no la quiere, entonces la están usando ellos. Fui llevado a esta mesa de reunión. Era una mesa muy grande, redonda. Había gente de todo el mundo, bien presentables. La mesa tenía su nombre de cada persona en su mesa y en la silla. Llegaba la gente, miraba su nombre y se iba y se sentaba en su lugar. Cuando yo llegué, estaba el nombre de Agustín Reyes. Era como la 7ª persona, 6ª, 7ª, no me acuerdo exactamente dónde estaba el que dirigía la reunión. Y yo estaba ahí. Se paró la persona que iba a abrir la reunión. Cuando abrió la reunión, se presenta y empieza a hablar. Yo todavía no me doy cuenta que estoy en un lugar donde se están reuniendo los brujos.
Me doy cuenta cuando ya estoy sentado y estoy escuchando. Se levantó él, dio su nombre y cada uno de los que estaban reunidos tenían que explicar por qué estaban ayunando. Cuando le entregó la parte al primero, dijo estas palabras: yo estoy ayunando porque Satanás me amo. Cuando dijo Satanás y dijo la palabra me amo, yo me asusté. Y empezó él a identificarse que por qué ayunaba. No voy a hacer prolongado tanto. Cada uno de los brujos tenían una lista por qué ayunaban. Unos ayunaban para destruir la iglesia. Otros ayunaban para destruir matrimonios. Otros ayunaban para destruir pastores, evangelistas, predicadores. Otros ayunaban para mandar vicios. Otros ayunaban y así cada uno de ellos tenía un listado de lo que ayunaba. Yo, cuando empecé a escuchar aquello, me asusté. Pero me tocó mi turno. Y cuando me dan a mí que yo hable, porque estaba mi nombre en la silla, yo no sabía dónde estaba. Yo soy llevado. Y cuando yo oigo a todos a ellos, yo me asusté. Dije, estoy en una mesa de brujos. Aquí estoy con los brujos pesados, de los más grandes del mundo. Un pastor me dijo, pastor, pero ¿qué significado tenía que su nombre estuviera ahí? Muy sencillo, le dije, porque todos teníamos el número 40. Los que estábamos ahí no eran ayuno, eso entregaba a las 3 de la tarde, que comenzaban a las 9. Y a las 3 de la tarde se muere el dolor de cabeza si no come. Ahí habían brujos pesados. Ahora yo entiendo por qué estaba mi nombre, porque era un ayuno de 40 que iba a hacer. Por eso es ahí. Y para que aquello, yo tengo video, tengo evidencia, le voy a ser honesto. Yo no quise usar las redes, porque en primer lugar dije, no quiero vanagloriarme. En segundo lugar, el día 10, antes del ayuno, vino el Espíritu sobre mí, y como lo vi en forma de una persona, y como sentí el bulto sobre mis hombros, me dio pánico, me dio miedo, porque sentía que estaba otra persona encima de mí. Aunque después el Señor me dio una visión y miré al Espíritu venir sobre mí, lo vi en la persona y andábamos juntos contentos. Yo solamente la miraba a la mitad del cuerpo arriba de mí, y con la espada me abría puerta y yo caminaba feliz, y los demonios se volteaban a ver de un lado a otro, hermano, y me miraba, y yo mirando al Espíritu y riéndome, mirando al Espíritu y riéndome. Por eso que cada vez que Él viene en mi espalda, yo me río y me gozo, le doy la mano, lo saludo, porque hasta el día de hoy Él viene. Pasé los últimos 6 meses solo quebrantado, llorando, porque no hallaba ni cómo manejar la situación, porque no tenía conocimiento. Un quebrantamiento, iba a comer, me tomaba, estaba yo comiendo, empezaba a llorar y ahí venía aquello fuerte. Ahora viene, ahora ya lo entiendo, ahora me gozo, ahora dejo a un lado la comida, dejo a un lado todo, y ahí paso horas con Él, adorándole, rindiéndole, alabado sea el Cordero. Ahora tiemblo. Antes para mí era fácil predicar, hablaba cualquier cosa y a la carrera. Ahora no. Ahora no. Antes de ir yo a buscar un bosquejo, me rodillo y le digo, ¿qué vamos a predicar? Él es real, hermano. Él es real. Él es real. Yo no necesito estar en ayuno para sentirlo. Yo estoy durmiendo y Él llega. Yo voy en el carro, Él llega. Y cuando lo quiero, cuando no siento nada, lo invito. Y de repente llega, alabado, sé que esta rama. Y empiezo a llorar. Y Él me está instruyendo. Él es real. Cuando yo terminé de hablar, cuando me dan mi parte, yo me paro y digo, y me dice que yo tengo la palabra. Ellos tampoco sabían que había un entremetido, aleluya, entre ellos. Aleluya. No lo sabían. A mí me sorprendieron ellos, pero más se sorprendieron ellos cuando llegó mi turno. Y cuando yo me paré, esta fue la palabra que dije. Yo estoy ayunando para que las almas vengan al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios viviente.
Cuando yo dije aquello, ellos se pararon todos. Todos de la mesa se pararon. El ángel que andaba conmigo, nunca le vi rostro, pero sabía que una persona estaba conmigo que me daba instrucciones. Me tocó mi hombro y me dijo, vámonos. Y yo caminé y me fui. Él iba adelante, yo iba detrás. Él iba adelante, yo iba detrás. Y de repente voy caminando. Y cuando voy caminando, voy subiendo. Le voy a ser honesto. Casi en toda la visión era como terreno, campo. O sea, no era carretera, que no era edificio moderno, no, era casi. Pero cuando ya llegué a ciertos lugares que había caminado para arriba como una loma, él se para. Y cuando él se para, él me voltea a ver. Yo sí tengo el rostro de la persona, pero no tengo rostro de cara. Me dice que voltee a ver atrás ahora. Yo me volteo a ver atrás ahora. Yo miro de arriba hacia abajo y ahora veo las mesas. Pero ya la miro de una altura diferente. Me llamó mucho la atención. Después que yo me fui, él me dice, mira para la mesa y observa lo que van a hacer ellos. Vengo yo, miré para atrás, me quedé viendo y miré que se arrodillaron y empezaron ellos a orar. De repente, mientras estaban orando, de la espalda de ellos sale como un humo espeso color morado. Como eran muchos, entonces salía de cada uno de ellos, de aquel humo espeso y morado. Y se levantó y cuando agarró altura se juntó. Y entonces se hizo como una nube. Y esa nube espesa subió, pero no muy alto, sino a una altura donde se podía ver que se movía. Y yo miré observando aquella nube, porque entre todos ellos se hizo grande. Y se va aquella nube moviéndose. Y de repente yo veo que la nube va a la ciudad, donde hay gente. Y cuando llega a la ciudad, la nube baja. Y una vez que baja la nube, la gente empezó a respirar ese humo. Inmediatamente dejaban de ser humanos y se convertían en momias. Y eran humanos. Pero cuando caía aquel humo o bajaba la nube y ellos lo respiraban, ellos dejaban de ser humanos y se convertían en momias. Y así empezaban a caminar. Todos rumbo a la mesa. De abajo yo nunca miré, pero de arriba miré que la mesa estaba en la orilla de un abismo. Y en ese abismo miraba fuego. Entonces yo dije, este es el infierno. Cuando la gente llegó a la mesa, no iba donde ellos, sino que iban al lado de la mesa y caían, y caían, y caían, y caían, y caían. Y eso a mí me conmovió. Y me desesperé y le dije que hiciera algo, porque se estaban yendo esa gente al infierno. Y le dije que hiciera algo, él no me contestó. Y como no actuó, yo corro. Y me bajo a la carrera donde yo estaba, queriendo a detener la gente. Y la gente no me volteaba a ver. Ni me volteaban a ver, no los pude. Los sacudía, que despertara, que no fuera. Y ni me volteaban a ver. Iban como programados, como una momia, rumbo hasta allá. Y me regreso otra vez a donde estaba el ángel y le dije que hiciera algo. Y yo empecé a llorar y decía, sé algo. Y esta fue la palabra que él me dijo, haz lo mismo que ellos hacen. Entonces yo miré qué es lo que estaban haciendo ellos. Entonces yo me hinqué. Y cuando yo me hinqué ahí en la montaña, después de haberlos mirado a ellos, de mi propia espalda, yo vi salir un humo que se daba vuelta, pero era blanquito,
blanquito. Y entonces agarró fuerza y subió arriba. Y ya arriba, ya miré que era como una pequeña nube blanca. Y entró donde estaba aquella nube espesa. Entonces yo oraba y miraba aquello. Me sorprendí cuando la nube se movía. Y en medio de ese mover iba el poquito blanco que yo había armado de mi oración y de mi ayuno. Y cuando ese poquito blanco llegaba a la gente volvían a ser humanos. Entonces yo aproveché, me fui a la carrera a predicarles. Ellos me escuchaban, me oían y no iban donde iban, porque ellos como que sabían que algo estaba mal. Entonces yo miré que ellos se detenían y me escuchaban para que no fueran, y yo miraba a la gente reflexionar. El problema aquí fue que se me terminó el poquito mío en el aire. Y cuando se terminó aquello, yo empecé a llorar y me acerqué nuevamente al ángel que estaba y le dije que hiciera algo, y ahí fue donde le dije: ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde está tu iglesia, Señor? Necesito que hagamos algo. Llévame, necesito ayuda. Él no me quería contestar. No me quería contestar, pero yo en mi desesperación le pedía que me llevara donde estaba la iglesia. Yo quería ayuda, yo quería respaldo. Le preguntaba: llévame, la iglesia necesita hacer algo. Y él, ver mi persistencia, me llevó a la iglesia. Cuando yo llego, él iba adelante, yo voy caminándolo, siguiéndolo. Y cuando llegamos a un mercado, así como son los mercados de nuestra tierra. Es el informe, es la visión que yo tengo. Y cuando estoy en ese mercado, él se para. Y yo todavía le digo que me lleve a la iglesia que estamos haciendo en el mercado. Y yo le digo: la iglesia, necesito ir a la iglesia. Él no me contestaba, él siempre esperaba que yo repitiera las cosas. Y con una voz triste me dijo estas palabras: esta es la iglesia. Es duro para mí, hermano. Esta es la iglesia. Y yo llorando le dije: esto no es la iglesia. Le dije: no puede ser. Me dijo, esta es la iglesia. Pero cambió su tono. Él no quería decirlo de la tristeza. Y yo dije: no. Y yo lloraba para un lado a otro y me acercaba a los hermanos. Y yo digo: no puede hacer la iglesia. Señor, no puede hacer la iglesia. Y el hermano, yo lloraba, le decía: no, Señor, esto no es la iglesia. No es la iglesia, Señor. Pero yo, para salir de la duda, me acerqué. Y fui donde el pueblo. Y yo miré las hermanas vestidas como cualquier evangélica religiosa, con su vestido largo y con la Biblia al lado. Y entonces me empecé a acercar con la gente. Y ahí miraba a la gente con la Biblia, pero entretenida. Algunos comiendo, otros platicando, otros jugando. Bueno, ya usted sabe lo que pasa en un mercado. Así está la iglesia. Distraída, durmiendo, mientras los brujos están haciendo su trabajo. De repente, lo que me alarmó es que la nube espesa venía para el mercado. Venía para el mercado. Cuando yo miré, porque yo estaba pendiente de la nube, que venía para el mercado, me desesperé y quise hablarles a ellos, pero ni caso me hacían. Ni caso me hacían. No me hacían caso. Mire, la iglesia hoy está como cuando Abraham le dijo al rico: ni aunque vaya uno de los muertos y les predique, creerán. Es impresionante, porque todo el mundo tiene una idea de Dios en su conciencia. Y ellos creen que Dios es lo que ellos piensan.
Cuando la nube llegó al mercado, yo noté que bajó. Y yo inmediatamente miré que las mismas cristianos, pastores y predicadores, se convertían en momias, con todo y Biblia, rumbo al infierno, con Biblia en mano, en cuya presencia estoy del Espíritu Santo, que vi esas cosas. La iglesia se ha desenfocado, no está pensando en su vida espiritual. Ellos creen que van para el cielo simple por el hecho de que alguien les profetizó. No, hermano. Esta fue la primera visión que el Señor me mostró. Me mostró la segunda. Ya esta era de pura pastores y líderes y predicadores. Fui invitado, fui llevado a otra reunión, pero aquí era diferente. Era una reunión de pastores. Las mesas eran redondas, muy decorosas, y estaban bien como de 8 o 10 personas en cada mesa redonda. Yo conocía a mucha gente de ahí, porque yo conocía mucha gente. Y así había la mesa, la puerta de entrada. Yo veo un montón de mesas, como un banquete, para que tenga idea. Pero cuando yo dentro, siempre aquel ángel, nunca me olvidé a esa persona a mí. Yo dentro, y cuando yo dentro por la mesa, veo a la gente sentada anoctizadas. Noctizadas. Y yo a mí me asusté. O sea, reflexioné cuando miré las mesas que toda la gente estaba anoctizada. De repente miré al altar y estaba una mujer ministrando. Era delgada, alta, con vestido de novia hacia abajo, con pelo largo. Con esta mano hablaba y con esta mano anoctizaba a la gente. Y la gente anoctizaba. Cuando yo miro aquello, le pregunto al ángel, ¿quién es esa mujer? Cuando el ángel me dijo, es Jezabel. Cuando yo oí el nombre, me asusté. Y como yo miré que ella no me estaba viendo, que ella estaba con la mano y con el micrófono, yo dije, antes que me mira, me doy vuelta y corro para salirme, porque no quería que me mirara y me hipnotizara a mí también. Aleluya. Cuando yo salgo a la carrera para atrás, el Espíritu de Dios me tomó. Y cuando el Espíritu de Dios me tomó, yo aparezco enfrente de ella y le arrebaté el micrófono. Aparecí y se lo quité. Y la empecé a reprender y a reprender y a reprender. Ella nunca me dijo unas palabras. No me quitaba la mirada. Yo quería que los pastores y el pueblo me ayudaran, pero todos estaban hipnotizados. Pero de tanta reprenderla, se fue. Por eso yo estoy cumpliendo algo. Dios no se equivoca. Porque Dios me dijo, este mensaje es el que vas a llevar donde quiera que vayas. Entonces lo que yo hice fue bajarme del altar y me fui a la primera mesa a despertar los primeros que estaban hipnotizados. Y los sacudía y les hablaba que despertaran. Pero sí, le voy a ser honesto, estaba molesto. Y le dije, y el primero ahí medio dundo se despertó. Así van a quedar muchos. ¿Será cierto que el Señor le mostró esto a este hombre? Y no va a poder dormir como un pastor de esto, que me llamó un día de esto. Me llamó. Me dice, Pastor Agustín. Yo me sorprendí. Me llamó un pastor muy famoso aquí. Le fui a predicar a su iglesia. Y me dijo, Pastor Agustín, usted no tiene el mensaje del nuevo nacimiento por ahí. Es que no he podido dormir, pastor, me dijo. Se me ha ido el sueño con ese mensaje que usted dio. Porque yo sé que Dios es el que le habló. Me dijo. Y me llamó. Le dije, lo voy a hacer un día para mandárselo, le dije, a ese pastor.
Empecé a despertar el primero y le dije: ayúdeme, ayúdeme. Esto no es el espíritu. Jezabel los ha tenido hechizados. ¿Cómo es posible? Y después que con los demás pastores, que el que primero que iba, despertamos a un montón de mesas. Y cuando ya estaban despiertos, sí que les di una regañada. ¿Sabe cuánta gente han sido manipulada por el espíritu de Jezabel? Jezabel ha adentrado y ha gobernado la iglesia sin darse cuenta. Viene la tercera visión. Eso lo recibí mientras yo estaba en ayuno. Estas son visiones donde yo tengo que viajar y ver. Y esta sí me preocupa porque esta es la que viene. Y esta viene por causa de la primera. Vi caer demonios que caían, y cuando caían a la tierra, temblaba la tierra. Eran unos monstruos muy altos. Si figura, era como el pene y los testículos del hombre, pero grande. Y venían gente del todo mundo, de todos lados. Yo miraba que por todos lados caían esos demonios, y caían y golpeaban la tierra donde caían. Y donde quiera que ellos caían, la gente iba detrás de ellos. Pero la gente que iba detrás de ellos iban desnudos, no llevaban ropa. El ángel yo le pregunté que qué era eso, y él me dijo: esta es la última guerra que viene para mi pueblo, para mi iglesia. El homosexualismo y el lesbianismo va a entrar a la iglesia y lo van a aceptar. Me dijo. Y así como no tuvieron discernimiento para con Jezabel, tampoco tendrán discernimiento cuando estos demonios lleguen a la tierra. Y esta fue la palabra que me dijo: dile a mi pueblo, dile a las mujeres, dile a los pastores, que le diga al pueblo que no tengan hijos de fornicación, porque muchos de esos hijos van a ser lesbianas y homosexuales, y por causa de ellos lo van a introducir a la iglesia. Porque va a ser el hijo del pastor Julano, va a ser la hija, y va a poder más los sentimientos que la doctrina de Cristo. Lo siento mucho, van a poder más los sentimientos que la doctrina de Cristo. Y eso viene, ya está en Brasil, en Puerto Rico, y muchas iglesias lo han probado. Y amado hermano, abra los ojos. Eso viene, y eso va a ser guerra contra los hombres y mujeres que guardan la sana doctrina de la palabra. El Señor dijo: como no tuvieron discernimiento para discernir a Jezabel, así no lo tendrán. Porque ¿cuál es el problema hoy en día? No tenemos doctrina. Yo le voy a hablar algo que quiero que usted entienda esto. Dios se mueve en tres esferas. Se la voy a explicar de las tres maneras que Dios se mueve. Porque Él es Dios. ¿Ok? Dios es Dios y está en todo lugar. Y no hay nada que se oculte. Él está en todo lugar. Él está en el infierno, Él está con el brujo, Él está hasta con el mismo diablo. Porque sin Dios el diablo no puede vivir. Porque el diablo fue Dios el que lo creó. Entonces Dios sabe todo y conoce todo. Y esa es una de las maneras que Dios lo sabe todo. Pero hay una manera, que es la manera que hay que ser muy cuidadoso, para que no caigamos en la trampa y en la confusión, que es el Espíritu de Dios. Es que Dios se mueve a través de uno de sus atributos, que Él es soberano. Bajo la soberanía de Dios, Él puede usar a quien sea. Por eso usó la mula de Balaat, de Balaán. Aunque la mula era mula,
Pero en ese momento dejó de ser mula. Y miró al ángel que estaba con una espada. Y la mula prefirió que la golpeara en vez de caminar. Y de tanto golpe, la mula habló. Y no era porque la mula estaba ungida, o la habían llenado del Espíritu Santo y la habían dedicado al ministerio. No, porque Dios es soberano. Como soberano Él puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, usó el pez que se tragó a Jonás. Y Dios es soberano. Entonces muchos predicadores modernos, que les voy a traer un mensaje a esta cámara, que es la que me está más cerca, que Dios los está usando en dones, en milagros, en profecía, pero es bajo la soberanía. No es porque ellos tengan una vida recta con Dios. Dios sabe del pecado que están cometiendo. Dios sabe que si un día se van a dar cuenta y el Señor en aquel día le van a decir: Señor, no, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hablamos lengua, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, que no os conozco. ¿Por qué? Le va a decir: porque eran hombres que predicaban, pero no vivían una vida recta. La palabra que los descubre es que le dice: hacedores de maldad. Hay cientos de predicadores que Dios los está usando, pero no es Dios a través de ellos, es la soberanía de Dios. Yo no quiero que Dios me use bajo la soberanía, pastor. No quiero. Si usted Dios lo está usando, al pesar que esté mal, Dios le está diciendo hoy en esta tarde que no siga más. Esta es la segunda manera como Dios puede hacerlo. Él es soberano. Y Él puede usar a un homosexual. Como ahora, mire, eso yo lo he visto en video, búsquelo. Un sacerdote de Costa Rica, más ungido que cualquier pentecostal. En sus cultos de misa con el agua bendita pasa la gente, reciban el Espíritu y apenas le cae una gotita del agua y la gente ya se cae por masa. Entonces las iglesias de homosexualismo en Puerto Rico y profetizan, hablan en lengua y la gente cae y hay milagros. Entonces ellos creen que el Espíritu Santo está ahí. Eso se llama a ser usado por Dios por su soberanía. Pero la otra manera que Dios me use es a través de la comunión íntima yo con Dios. A través de la comunión, a través de la relación, a través de mi búsqueda, a través de mi pego a la palabra, a través de mi santidad. Entonces Dios me usa. Yo no quiero que Dios lo use a usted y a mí por la soberanía, sino que lo use por la integridad de que usted anda bien con Él. Así es que si veo una persona medio rara ahí y le empieza a profetizar, a hablar en lengua, ya que no tiene valor de pararla, por lo menos salga corriendo. Y se acuerda de este mensaje, dije, el pastor Agustín dijo que esta la está usando Dios por soberanía. Entonces váyase, huya. Porque si logran poner mano, va a cambiar su marido por una mujer por ahí. Y va a decir que es terrible. Y no era esta la que estaba en la iglesia y danzaba y predicaba. Y ahora ya no le gustan a los hombres. Ahora le gustan las mujeres. Y los hombres que se la llevaban de machín, dejaron el uso de la mujer y se fueron detrás de un hombre. Y pensando que como Dios los usa. Hermano, eso no es así. Por eso que en los últimos tiempos se va a escasear la sana doctrina. Está bien que Dios lo use, pero tenga doctrina, tenga fundamento. Ponga la palabra primero, ponga el testimonio primero, ponga la santidad primero, ponga a Dios primero. Déjese de andar haciendo milagros. Si anda mal, arrepiéntese. Porque eso es a ser usado por la soberanía de Dios. Hermanos, el lesbianismo, eso es terrible. La iglesia va a ser golpeada por esto en los últimos tiempos. Se acordará de estas palabras. Va a ser golpeadas.
Porque esto se va a meter. Mucha gente se va a querer de la iglesia. Ah, no es que el pastor, pero mira, mi hija está llena del Espíritu Santo, déjese de cuento. Eso, el Espíritu Santo es Dios a través de la soberanía. ¿De qué sirve que Dios me use y al final me voy a perder? ¿Cuál es el chiste? Que a usted le diga que levantó un muerto, que resucitó sanó un paralítico, y solamente fue un puente. Y a la hora de su muerte, Dios le va a decir: apartado de mí, no te conozco, hacedores de maldad. Hay cientos de gente en el infierno, amado hermano, siendo usados por Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios a través de la soberanía que los usó. La cuarta visión. Esta sí es buena. Esta la tuve en 15 días de ayuno, hoy en diciembre para amanecer enero. Mientras la gente estaba celebrando 24, 31, yo estaba encerrado con papá Dios. Hice un ayuno de 15 días, porque tenía que ir a predicar a Boston esa semana. Y un pastor de Boston iba a hacer 40. Y entonces ya me había comprometido con él que la última semana yo iba a estar con él. Y yo tuve que apartarme con el Señor. Y en el segundo día de mis 15 días de ayuno, solo me habló 2 veces. La primera vez, esto fue lo que me dijo: por eso hablo con esta autoridad. Y no tengo miedo ni temor. Tranquilo. Tengo una inmensa paz porque estoy cumpliendo lo que Él me dijo que hiciera. Por eso me ha respaldado y me va a respaldar y me va a abrir puertas. Porque yo sé que hay muchos dormilones que no quieren despertar. Pero también hay gente que quiere que Dios les hable, que están cansados de un evangelio moderno, huichihuache, un evangelio de carnalidad, que no se habla la verdad de Dios. Hay gente temerosa. Estaba yo el día 1 del 2005. El día primero. Se me acercaron 2 ancianos. Uno más joven y el otro más anciano, vestido como ancianos. Me acuerdo que el joven se quedó a mano izquierda y el anciano se quedó de enfrente. Y cuando me miró me dijo estas palabras: abre tu boca. Y yo abrí mi boca y él metió algo en mi boca y me dijo: come. Yo empecé a comer. Y mientras estaba comiendo, el Espíritu me tomó. Y empecé a hablar lenguas como nunca las había hablado. Y ahí terminó la visión. Y yo quedé hablando en lengua. El segundo día me habló. Ya el segundo día, yo sé, eso está en la Biblia. Ezequiel le dijo: cómate el rollo. El libro, eso es autoridad en la palabra y no tener miedo. Saber que voy a hablar la verdad. Si usted quiere creer, amén, yo salí mi responsabilidad. Y le voy a decir algo que va a doler y le va a doler y le va a doler y le va a doler. Una de las cámaras aquí. Si usted se logra morir después de haber escuchado el nuevo nacimiento, después de haber escuchado el mensaje del ayuno y después de haber escuchado este mensaje, téngalo por seguro que si usted se muere y no va para el cielo, allá Dios le va a poner a Agustín Reyes, que te visitó en tu propia iglesia y te habló, y tú te fuiste como quien dice: a mí no me interesa, a mí no me importa, pero yo vengo a hablar lo que Él me dijo que hablara, y yo lo hablo sin miedo, sin temor. Y el que es espiritual, juzgue lo que digo si no es del Espíritu. Estando yo en ese ayuno de 15 días, el día primero Él me habló. El día segundo, yo voy a un local, un auditorio grande, muy grande el auditorio. El altar estaba en el segundo piso, pero el auditorio estaba en construcción. Lo estaban construyendo. Miraba yo material de construcción y tablas y cherrot, y yo miraba que el auditorio estaba en construcción. Y de repente uno de los que estábamos arriba me dice: pastor, ¿van a venir gente? Yo le digo: sí, va a venir gente. Y todos nos quedamos a mirar. El auditorio tenía muchas puertas. Era grande el auditorio. Muchas puertas. Y de repente empezaron a adentrar la gente.
Me llamó la atención esto, que la gente entraba y ellos limpiaban la silla donde se iban a sentar. ¿Por qué? Porque el lugar estaba en construcción. Y al pesar de que estaba sucio, ellos se sentaban ahí. Y cuando se llenó el auditorio, yo me acuerdo bien que le dije a alguien que me diera un micrófono, y me dio un micrófono con cable chiquito. Entonces no me dejaba moverme. Entonces le dije, dame un micrófono inalámbrico. Él me dijo, no tenemos. Entonces a la tercera vez le dije, pónmele un cable más grande, que necesito que... Entonces él buscó un cable y me puso el micrófono, el cable largo. Entonces yo me bajé y me acerqué a la gente. Oiga esto, aquí están las responsabilidades de los pastores, tanto de pastor Elías, quien sea. Yo tengo que decir tal como lo miré. De repente yo me acerco, y cuando me acerco a aquel gentillal lleno aquel auditorio, me llamó la atención que la gente no estaba alegre. La gente estaba angustiada, como que se le había muerto un ser querido. Y así me empecé a acercar y la gente triste, triste. Y las empecé a ver muy triste, angustiada. Y cuando la vi así, esta fue la palabra que dije. Así dice el Señor, que a ustedes no los han cuidado los pastores. Porque son raros los pastores que se preocupan por la vida espiritual de la gente. La mayoría están más pendientes de los diezmos y las ofrendas. Pero así dice el Señor, le dije, que ustedes han estado descuidados y no los han cuidado. Pero el Señor dice que esta iglesia será una iglesia celular, que los va a cuidar 24 horas, 7 días. No importa el horario, si a las 2 o a las 3 de la mañana, Dios va a tener cuidado de ustedes. Y cuando vi aquella palabra, el Espíritu cayó sobre el auditorio. La gente empezaron a sonreír, unos corrían, otros gritaban, y el ambiente se hizo glorioso en aquel auditorio, porque Dios no se había olvidado de ellos. Lo que me llamó la atención fue que yo entregué mi parte y la tomó otra persona de las que estaban arriba y le daba palabra al pueblo, y Dios lo respaldaba y siempre el mover del Espíritu se movía. Pasó una tercera persona que le dieron el micrófono y también hablaba, y el Espíritu lo respaldaba y el pueblo se movía. Cuando pasó la tercera persona, yo me bajé y me fui para la parte de atrás, y estaban mesas y había cosas de chirrote ahí, y yo ahí me postré, hincados y orando sobre aquella pared. Me acuerdo que los que estaban arriba bajaron y me dijeron, hermano Agustín, ¿usted ocupa algo? Le dije, no, déjenme orar. Entonces ellos no me dejaron solo, al contrario, ellos me rodearon. Y ellos me rodearon mientras yo oraba, y yo miraba y observaba que cualquiera que tomaba el micrófono, el Espíritu lo respaldaba. Entonces oí una voz que me dijo, viene tiempo de renacimiento para mi iglesia. Viene tiempo de renacimiento de la iglesia. La iglesia va a disfrutar un mover del Espíritu, pero hay que aprovecharlo, hay que nacer de nuevo, hay que consagrarnos, hay que volver al ayuno y la oración, y Dios lo va a empezar a llenar y va a empezar a ver la gloria de Dios. Los hombres que paguen el precio, aquellos que escuchen esta palabra y la ponen por obra, ellos verán el mover del Espíritu en su iglesia. Viene un tiempo, aprovecha ese tiempo. Eso fue la palabra que el Señor me dijo, y ahí desperté. Yo sé
que Dios no se equivocó. Cuando yo salí del ayuno, yo no quise usar YouTube ni Facebook para mencionarlo, porque no quise vanagloriarme, ni tampoco, hermano, quise. Yo me quedé solito. Yo le dije al Señor, Él me había dicho, y se lo voy a decir esto, duele. Cuando yo me fui a cuidar a mi hermano, tuve 10 meses. Entonces mi hermana que tiene capital me dice: Agustín, no andes vendiendo así en las calles. ¿Por qué no abrís un restaurante? Yo tengo muchas cosas, te voy a dar un dinero. Yo fui, abrí un restaurante. Me había olvidado de todo esto, de todo lo que el Señor me había hablado, por causa de que fui a cuidar a mi hermano de cáncer. Y fui por la visión que yo lo vi. Yo no podía dejar de ir, porque yo vi claramente la visión. Y obedeciendo a la visión lo fui y lo cuidé. Y abrí el restaurante. Vendía 400, 600, 700 dólares. Vendí mis carros. Usé mis tarjetas. Casi invertí 70,000 dólares. Mi hermana me prestó más de 20,000. Y yo estaba contento. Pero no me había dado cuenta que en el IS solamente lo había hecho por un año. Y el hombre me saca del restaurante. Vamos a corte. Y en corte me lo quita. La jueza me quiso ayudar. Y me dijo la jueza: Mr. Reyes, no hay una ley que me obligue a hacerlo renovar el contrato. Yo no entiendo por qué. Y ahí fue cuando guardé todo en un store. Y ahí fue cuando me metí en diciembre los 15 días de ayuno. Y ahora entiendo por qué. Porque yo me había olvidado de todas las revelaciones y visiones, y en los 40 días de ayuno por cuidar a mi hermano. Y ahora donde quiera que voy veo resultados, que Dios me está respaldando. Veo gente quebrantada, veo pastores quebrantados, hombres de Dios tocados. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. No podemos entretenernos con el mundo. Yo le dije a Dios, no lo podía entender, Señor. No lo podía entender. Pero el Señor dijo, por eso Él me dijo, ahora yo me doy cuenta que Dios me quería que fuera a llevar este mensaje que yo me había olvidado. Dios cierra las puertas, hermano. No importa lo que tenga que hacer Dios para cumplir su llamado. Por eso hay que ser obediente. Si Dios le está hablando, usted tiene un llamado, está zampado día y noche en un trabajo y ha descuidado su talento, su don, su llamado, no entierre lo que Dios le ha dado. Todo lo de esta tierra se queda. Lo único que podemos llevar es nuestras almas. Conságrese, luche. Satanás está usando a los brujos para que vengan y destruyan los hogares, la familia, los hijos. Tenemos que guerrear, pelear esta batalla como buenos soldados, y vamos a ver resultados. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a estar de pie.